Amén. Una entrega más, doble vía. El gozo, la salvación está al doblar la esquina para ti si no eres cristiano. El tema de doblar la esquina, no, eso está ahí. Nada más tienes que creer en tu corazón, confesar con tu boca que Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Y bueno, un saludo sobrenatural para ti y para los tuyos en esta cita divina. La pregunta del día. Ahí está el teléfono disponible. Vamos a ver. Queremos responder tu pregunta. Y ahí está sonando el ring de la bendición. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Dios le bendiga en esta hermosa tarde, pastor. Ay, qué bueno. Y qué gusto poder escucharte y con tanta energía. Amén, amén. El cual. Pastor, mi pregunta es, Agustín Laje, ¿es católico o evangélico? Católico, muy buena pregunta. Él es católico, pero un católico laico. Es decir, no es el católico predicador, carismático o seminarista. Más bien, él es un católico pasivo y obviamente católico romano. Porque la palabra católico significa universal. Y este argentino, que es increíble, sorprendente, creo que estamos llamados a orar por él. Hay que cubrirlo en oración, hay que pedirle al Padre una gran protección, porque el hombre pone el dedo en la llaga, muchos intereses de compañías transnacionales que son monstruos económicamente y pueden aplastarlo y pueden dañar su reputación o hasta desaparecerlo físicamente. Creo que eso lo hace más interesante al sociólogo y escritor Agustín Lajes. ¿El qué? Bueno, que él no va como un predicador, aunque si lo fuera ahí me encantaría, excelente. Pero para aquellos que entienden que es un asunto religioso, él está haciendo una defensa pro vida, partiendo de la biología, de la filosofía y aún del sentido común, que algunos dicen que es el menos común de los sentidos. Así que Agustín Laje, este hombre que cuando viene a República Dominicana, a cualquier país que vaya en los últimos años, provoca un revuelo. Y es una persona, reitero, no es ni pentecostal, ni bautista, ni metodista, bueno, de manera generalizando, no es evangélico, es católico romano, y hago un llamado a todos, y particularmente a los evangélicos, a orar, a todos, pero a orar por Agustín Laje. Oremos, vamos a cubrirlo en oración, y que pueda seguir siendo tan prolífero, y que pueda tener esa mente tan clara. Es un polemista, un hombre que va a los debates, y usted lo ve como así tan ecuánime, y cuando suelta esos argumentos, es como una espada de doble fuego, una espada desenvainada de fuego que corta para allá, corta para acá. Así que ese sociólogo, filósofo, no puedo negarle que me cae muy bien, y si no me cayera bien sus argumentos, tendría que reconocerlo, excelente, sin idolatrarlo, pero es una persona que me encantaría tomarme un café con él, y es un hombre, me parece, muy moralista. Eso no es suficiente para entrar al cielo, yo no estoy hablando de eso. Es un gran hombre, es brillante, una mente bien amueblada y un defensor de la vida, pro vida. Y es un hombre defensor de XXXY, 46 cromosomas. Ser humano o es hombre o es mujer, punto. Así de sencillo.
que Dios bendiga, que Dios continúe bendiciendo y declaro todo el bien de Dios y que Dios bendiga su levantarse y su acostarse. Dios bendiga también en Agustín Laje su familia. Es una bendición, creo, que tenemos en Agustín Laje, y espero también que él pueda tener un encuentro con el Dios vivo y verdadero, que todavía es mucho más importante. Pero vámonos, considera lo que he dicho, el Señor te dé entendimiento en todo. Vámonos a la pausa comercial y retornamos con la pregunta del día, ya que nos lo han venido haciendo por varios días y no hemos podido responderla. Cuando retornemos con la rimbombante pastora Mónica Beltré, la pastora, señores, Faction, la pastora que anda con un bangrao, que usted siempre cree que va por la alfombra roja, y es para doble vía, pero así mismo cuando va para la iglesia. Mónica Beltré en breve. Bien, pues primero vamos a escuchar el saludo de la pastora Mónica Beltré para venir con la pregunta del día. Pastora. Gloria al Señor Jesús. Deseamos bendecir a todas esas personas que nos dan seguimiento en su espacio de doble vía, deseando que ustedes sigan siendo fortalecidos en la paz de Cristo, y cada palabra que nos escriben también nos son de muchas edificaciones y de bendiciones. Bueno, pues nos vamos a responder. Esta pregunta nos la han hecho varias veces y hace, qué sé yo, 8 meses me parece la respondimos, pero alguien está insistiendo y estuvo llamando hasta un canal, a una emisora que trabajamos haciendo programa de lunes a viernes. La pastora Mónica Beltré y la pregunta del día. Reverendo Osvaldo Torres, ¿Salomón se perdió? Salomón no se perdió, y obviamente si no se perdió, se salvó, y estamos hablando de la salvación eterna. Eclesiastés 9 lo confirma. Salomón tuvo un trato especial con el Señor. Dios lo escogió, se crió en la abundancia, hijo de Betsabé, la ex esposa de Uría Eteo. Él obra como él quiera porque él es soberano, y Salomón fue el rey más sabio que tuvo Israel y el hombre más sabio que ha conocido este mundo, solo eclipsado por Jesucristo. Salomón, en su sabiduría, se lo vio en contra, Mónica. Él tuvo 1000 mujeres, porque se casaba, imagínate un rey, un presidente, se casa con la hija de John Biden de Estados Unidos, se casa con la esposa de Vladimir Putin en Rusia y se casó. Entonces, cuando había guerra, ¿cómo le va a llamar la guerra al esposo de la hija y a los nietos? Él lo hizo y se casó con muchas mujeres que eran hijas de reyes, y así para garantizar la paz. Pero Dios se lo había prometido. Él quiso ayudar a Dios en su sabiduría y le salió el tiro por la culata. ¿Qué ocurrió? Muchas de estas mujeres eran idólatras y algunas habían sido formadas como sacerdotisas. Comenzaron a influenciarlo y Salomón llegó a construir lugares de adoración. ¿Todo lo que es eso, Mónica? Después del trato tan lindo que Dios tuvo con Salomón, y Salomón fue criado en el temor de Dios, y andaba Salomón después construyendo altares y casas para que adoraran los ídolos. Oye, hasta ahí llegó. Se oyó un apóstata, pero después se arrepiente, y la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. El que viene a mí, dijo Jesús, yo no lo echo fuera. Y Dios lo perdonó, él se arrepintió y Dios lo perdonó. Pero perdonó Dios a Manasés, que tomó su hijo y se lo sacrificó a Moló. Era un satánico. El hijo del rey Ezequías, que lo tuvo en los 15 años, extra, que Dios le regaló. Y Dios lo perdonó a Manasés, y Manasés sí era bárbaro, el peor de los peores. Mas sin embargo, Dios lo perdonó. Esa es la misericordia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Y esa gracia y esa misericordia está activa. No importa que tú hayas practicado aborto, no importa que tú hayas robado, no importa que le hayas quitado la vida a alguien,
no importa que hayas intentado con tu propia vida, no importa que lo que haya hecho, porque el problema, Mónica, no es, pastora Mónica, el pecado feo que tú hayas cometido. El asunto es que la sangre de Cristo es tan poderosa que no hay pecado que se resista. Esa es la clave. Así que, respondiendo a la pregunta, ¿se perdió Salomón? No. ¿Se salvó? Sí. Absolutamente sí. Considera lo que he dicho y el Señor te dé entendimiento en todo. Vamos a pasar a la pastora Mónica, que va a introducir el tema central de hoy. Gloria al Señor Jesús. Vamos a estar hablando de un tema muy edificante. El tema es, gloria a Dios, la autoridad de Dios. Hablar de la autoridad es un tema muy amplio y extenso, pero lo vamos a reducir hasta donde el Señor nos ayude. Y dice, ¿qué es la autoridad de Dios? Dice que la autoridad de Dios es poder, gobierno, ejercer un mandato hecho o directo, potestad, facultad, gloria a Dios, prestigio, criterio. También se reconoce como una persona que es de una institución legitimadas, gloria a Dios, o por su calidad, por su competencia y su calidad de competencia en algunas materias. Hablar de la autoridad no es más bien, gloria a Dios, cuando lo basamos a la cita bíblica que habla en Romanos 13:1, dice la palabra del Señor, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Cuando hablamos de las autoridades de Dios, hay una autoridad terrenal aquí en la tierra y una autoridad que son espirituales, que son establecidas de parte del Señor conforme a la palabra. En el mundo secular vemos que hay unas autoridades que están en la tierra y todos nosotros como ciudadanos, como personas, tenemos que someternos a ella conforme a lo establecido que las autoridades designan en cualquier lugar o en un lugar público, institución. Asimismo, también cuando leemos la palabra del Señor, vemos que conforme al mandato y al orden de Dios, debemos de ser sometidos conforme a la palabra como Dios los ha ordenado. Si nosotros aquí no nos sometemos a las autoridades terrenales que son establecidas de parte de Dios, tampoco no nos vamos a someter al Señor. Porque entonces si usted dice que se somete a Dios y no se somete a las autoridades, es un error y es mentira. Entonces, la autoridad que Dios delega a un ser humano, a un hombre, a una mujer, no es simplemente para tú usarla para infundir temor, como lo dice ahí mismo en Romanos, sino para establecer aliento sobre las personas, y más bien son para ordenar, para establecer, para asignar cargo específico, y a medida de que la persona, de acuerdo a los niveles que Dios establece en X lugar, entonces es un mandato en forma de una norma que tienen que ser cumplidas, somos supervisados y somos guiados al mismo tiempo. Entonces hay personas que Dios le dio una autoridad no para que tengan un espíritu de cobardía, sino de poder para vencer en todo tiempo. Tú que has sido llamado como ministro, como sierva, como creyente o como una persona independientemente que no tenga que ver tal vez con los criterios de la palabra del Señor, siendo que tú hagas tu función como Dios te los ha ordenado y lo haces bajo el cumplimiento de la palabra, siempre obtendrás el respaldo de Dios. Osvaldo. La autoridad de Dios es tan clara en la Biblia y que siempre tú tienes que estar bajo autoridad para que Dios te ponga sobre autoridad. Y es verdad, como decía Mónica, hay gente que dicen, yo no me someto a hombres. Pues la misma Biblia dice que si no te sometes a Dios que te ve, a los hombres que te ven, mucho menos a Dios que no te ve, porque algunos son, oye, andan ahí como chivos sin ley. Nosotros tenemos que estar bajo autoridad y otros estarán bajo nuestra autoridad. Así que sométase siempre que esa persona esté sometido al Señor. Por ejemplo, yo debo estar sometido a las autoridades del gobierno. Pero si el gobierno dijera que no se va a predicar la palabra, que está prohibido, ya yo me sujeto a él mientras él esté sujeto a la palabra de Dios, aunque sea de manera genérica. Cuando ya entre en eso terreno, ya mi vida, no puedo tener mi vida por encima al propósito y a la perfecta voluntad de Dios.
Vamos a la pausa, retornamos en breve. Gracias por continuar con nosotros en tu programa Doble Vía. Te invito a suscribirte a Osvaldo Torres Responde. Entra a YouTube, escribe Osvaldo Torres Responde. Dale a suscribirte y dale a la campanita. Hazlo como lo está haciendo nuestro camarógrafo. Ella me tira la mano en el bolsillo, fue a sacar el celular. En tu casa lo mismo también. Continuamos, ahora vamos a lo serio, Mónica, es una broma. Vamos a lo serio, continuamos con este tema que es muy importante, de mucha edificación. Pastora. Gloria a Dios. Hablar de la autoridad de Dios, podemos ver personas que ellos son muy excelentes haciendo un trabajo en cuanto a ordenar, establecer, a realizar cualquier función que Dios lo coloca en ciertos lugares. Y más bien, cuando hablamos de la autoridad, no es más bien que una potestad ser dirigidas, ordenadas en ciertos lugares a personas diferentes. Siempre Dios nos ha dado a nosotros un poder de autoridad para decretar y establecer. Ejemplo, cuando estamos liberando a una persona que está endemoniadas, solamente nosotros declaramos la palabra en el nombre de Jesús. Cuando las palabras son ejecutadas, entonces viene la acción para las personas recibir ese milagro y esa sanidad que es dada a través de la palabra. Tú no tienes que forzar, tú no tienes que hacer tantas cosas, simplemente declarar la palabra y basta. Otras personas piensan que tal vez por el ruido, por la bulla, eso es tener autoridad. No, es simplemente tú tener un criterio ordenado y establecido de parte de Dios y empezar a hablar conforme a la palabra del Señor. Hay personas que son asignados en ciertos pequeños grupos y tienen una voz de mando excelente, son escuchados, son aceptados, son recibidos porque ellos mismos saben hacer su trabajo bien ordenado. Hay otro tipo de personas que hablan igual que si nadie ha hablado. Es algo increíble, algo extraño, porque no tienen esa voz de mando, no tienen ese llamado para ejercer ciertas áreas en grupo, en función. No todo el mundo tiene un llamado para establecer ciertas autoridades o ciertas reglas en algunos lugares. Y tú ves personas que dentro de un grupo, ese tipo de personas que tal vez viene siendo la cabecilla de ellos no son muy escuchados porque ellos no tienen verdaderamente esa gracia, no tienen ese reconocimiento que tal vez Dios se lo ha dado y ellos hacen un trabajo mal. Tal vez quisieron la intención de hacer un buen trabajo, pero no le dio resultado, aunque ellos hagan otro tipo de trabajo. Entonces, hablar de la autoridad de Dios es más bien, como dice la palabra del Señor nos habla en Romanos, gloria a Jesús, donde el Señor habla y dice que dice, pagad todo lo que debéis, impuesto, al tributo, y al temor, y al que honra como al que honra. O sea, eso es una cadena. Ejemplo, tú tienes un supervisor, tú eres el empleado, tú tienes un gerente, tú tienes un jefe, y así mismo ese lazo se va extendiendo y a medida de que cada uno cogemos la parte asignada que nos corresponde, entonces todo el mundo da cuenta de su función. Ejemplo, hay ministerios que son delegados en ciertas áreas, ejemplo, en el área de evangelización, en el ministerio de adoración, por decir algo, en el ministerio de danza. Cada una de esas personas tienen una cabeza y ese grupo entonces es dirigido a través de esa persona que es una cabeza. Entonces cada uno de ellos van a rendir cuenta a esa cabeza que ha sido delegada, al igual que un pastor, un ministro, un siervo. Todas las personas que el Señor coloca en ciertos lugares, Dios lo toma como una voz para dirigir. Y al mismo tiempo que esas personas dirigen y toman sus funciones, entonces las demás personas son sujetas a lo que se les establece y se les ordena conforme a la voluntad de Dios. Cuando nosotros observamos el panorama, ¿cuánta gente que quieren a Dios pero a su manera? Entonces, no, tienes que someterte a Dios, no se trata de tú obligarlo, como esas 7 mujeres que aparecen en Isaías capítulo 4, donde dice que echarán de la mano de un hombre 7 mujeres y le dirán, comeremos nuestro pan
vestiremos nuestra ropa, solamente permítenos llevar tu nombre y quita nuestro oprobio. Wow, pero más bueno que es así, en el reino no funciona así. En el reino tú te sometes a la perfecta voluntad de Dios y Él quiere salvarte, Él quiere hacer de ti nueva criatura. Así que no sea tonto ni sea bobo, vuelve en sí, porque el Señor tiene más para darte, incluso que tú para pedirle, no para tú desearlo, no, más allá. Él tiene mucho más. Él es infinito y Él es verdadero, Él es real. Si tú estás pasando por una crisis matrimonial, por una crisis de salud, una crisis económica, porque yo sé que hay muchas personas que tienen problemas económicos, tú lo ves sonriendo, tú lo ves, pero por dentro están llorando lágrimas de sangre, deben muchas tarjetas, tienen casa que pagar, tienen deudas con el banco, con la cooperativa, pero ora al Señor, busca en Él y que un espíritu superior se manifieste en tu vida. Él, al que viene a Él no lo echa fuera, y si tú le pides sabiduría, Él te la dará en abundancia. Pero debes reconocerlo a Él como autoridad. Nada ni nadie debe estar por encima de Dios para tu vida. Dios tiene que ser el todo en toda tu vida. Ni siquiera el primero. Es bonito, suena hasta romántico, suena platónico decir que Dios es el primero en tu vida, pero yo te estoy hablando de un nivel bíblico, de un nivel más allá, donde dice que Él quiere ser el todo en toda tu vida. Vamos a la pausa, la última musical, retornamos en breve, una de las últimas. Gracias mil por continuar con nosotros. Doble vía. Pastora Mónica. Gloria a Dios. Hablar de la autoridad de Dios es algo muy profundo porque hay personas que ellos hacen una simple función de puerteros en un lugar y ellos hacen un trabajo maravilloso y pobre del que pase sin darte esa autoridad. Y hay otras personas que son puerteros y ellos dejan que entran todo el mundo, ellos no tienen control, no tienen nada, ellos no desempeñan nada ahí. Hay otro tipo de personas que Dios le asigna cargos comprometedores de parte del Señor y ellos lo toman como algo relax, que no le dan muchas prioridades. Pero de acuerdo al interés y al cuidado que tú pongas de la cosa del Señor, así el Señor va a seguir asignando lo que Él quiere hacer con la vida de cada uno de nosotros. Y dice la palabra del Señor en Efesios 2:20, dice, gloria a Dios, edificado sobre un fundamento de los apóstoles, profeta, siendo de Cristo Jesús, asimismo, gloria a Dios, la piedra angular. Dios estableció autoridad sobre los apóstoles, tanto en el Antiguo Testamento como en el Viejo Testamento. Y a medida de que vemos cómo Dios en un tiempo determinado permite que aquellos apóstoles tomen control a medida de que va creciendo la obra del Señor. Primero hay 12 discípulos que hacen el trabajo de Dios, la obra va creciendo, pero hay una visión muy amplia. Aquellos apóstoles, juntamente, gloria a Dios, con una visión dada de parte de Dios, Pedro, y cada uno de ellos encuentran que la obra tiene que seguir creciendo y ellos, luego de ser 12 discípulos, lo suman a 70 discípulos y se multiplican el crecimiento tanto en los discípulos como en la obra del Señor. Es una orden, una delegación que se le asignó de 12 a 70. Entonces Dios no te ha dado una autoridad para tú tener un espíritu de cobardía. Dice que se nos dio autoridad, gloria a Dios, para que lo que nosotros desatemos aquí en la tierra sea desatado en los cielos, y lo que desatemos a lo que atemos en la tierra también sea atado en los cielos. Eso es lo que dice en Mateo 18, 19. Y todos nosotros, antemano, Dios nos dio un nombre. Y si tú entiendes en este momento que estás siendo asediado, que estás siendo acorralado, porque te encuentras en un círculo sin salida o en un callejón sin salida, que esa es la palabra,
Clámale al Señor, porque muchas veces las batallas, los azotes, lleva a la persona como a sentirse como rendido, esa es la palabra, y muchas veces pierden la autoridad, pierden la esencia, pierden el control y se desnivelan y ya son como monitoreados por todo el mundo, manejados por todo el mundo, y tú tienes que mantener tu postura donde Dios te ha llamado a hacer lo que Él quiere que tú seas. No significa que tú vas a pisotear a nadie. Tener tu postura y mantenerte siempre alineado con Dios y alineados en la palabra, y que esa voz se deje sonar a través del Espíritu Santo y que sea Dios mismo que siga guiándote, pero nunca, nunca pierda el control, entendiendo que por muy forzada que lleve la barca, por muy forzada que lleve la carga, nunca pierda el control. Siempre mantenerte mansos y humildes delante del Señor. Manso y humilde, ese siempre ha sido el propósito de Dios, que esa mansedumbre, porque hay gente que incluso, porque son bachilleres, otros porque tienen un título universitario, otros porque ya son magíster o son doctores en cualquier área, PhD, doctor de doctores, o porque tengan un programa de televisión. Hay productores de televisión y programadores que ellos se creen la gran cosa, ellos creen que no van al baño, ellos creen que van al baño y será oro que de excremento, en vez de excremento. ¿Por qué se creen la gran cosa? O porque cantan, porque tienen un talento para cantar. Señores, usted no es más importante que nadie para usted estar ejerciendo autoridad como tratando a los demás como muchachos. Trate a los demás con dignidad, porque la dignidad del Padre está en ellos. Y todo ser humano tiene dignidad, tenga un brazo menos, sea ciego, tuerto, cojo, ñeco, qué sé yo, tenga dinero, sea rico, sea pobre, tenga muchas enfermedades. Todo ser humano tiene dignidad, porque así al Padre le ha placido. Vamos a la última pausa, ahora sí, retornamos con la conclusión. Ven. Nosotros continuamos ya en la parte final. Mónica, la palabra de Dios nos dice algo al respecto. Dice la palabra del Señor en Tito 3:1. Recuérdale que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén, gloria a Dios, preparados para todas buenas obras. Si no hay sujeción y no hay obediencia, todo es en vano. Por eso es que hay un desenfreno y un desliz, hay un descontrol grande, porque la gente, la mayoría dicen, yo soy un poquito grande, a mí no hay que controlarme, pero para el cielo no va nada desordenado, nada que esté fuera de control. Entonces, cuando las personas se desenfocan y se desvían, entonces lo que hacen es que van perdiendo. Y lo primero es que debemos de ser guiados y dirigidos a través de la palabra y sometidos a ella. Si no hay obediencia, ni fidelidad, ni nada de eso, yo te aseguro que tú estás dando un paseo. Un paseo, unas vueltas, no sé para qué, pero debemos de tener sujeción. Así que deseamos que en el nombre de Cristo Jesús, si tú te sientes un poco cabizbajo, que te ha desenfocado, que te ha salido porque entiendes que eres muy grandecito o tal vez se te fue el cargo a la cabeza, doblégate y humíllate ante el Padre y verás que Dios entonces te va a amontonar sobre tu cabeza ascua de fuego y la gloria de Dios será vista sobre tu vida. Mónica, sé que hay personas que están, la sociedad, el tiempo que estamos viviendo, pero brevemente nosotros oramos, enviamos la palabra sobre tu vida. Busca de Dios, ámalo, Él ama a los que le aman, lo encuentran los que temprano le buscan. Búscalo en espíritu y en verdad, y tu vida nunca más volverá a ser la misma. Él es real, Él espera por ti. Arrepiéntete, abandona el pecado, búscalo y recibirá la vida eterna. Sometido pues a Dios, y entonces las cosas fluirán. Bueno, pues no hay tiempo para más, será hasta la próxima entrega. Estuvieron con todos ustedes la pastora Mónica Beltré y Osvaldo Torres.
y estamos bendecidos prosperados. y en victoria. Cristo es como el melao. Que si lo prueba, Te queda pegado, pegado, pegado. Chalón, chalón, chalón.